Prontito, hemos regresado de la publicidad. El corte ha sido nada, un visto y no visto. Es que nos espera un reportaje muy interesante de lo que fue el pasado lunes la presentación de la obra Media Sangre, una novela escrita por Aida Agraso, ¿vale? Publicada por Extravertida, en la Fundación Caballero Bonal. Con este fragmento de la presentación del libro les dejamos, porque mañana será otro día y volveremos con otros contenidos aquí a Jerez al Día. Fue todo, gracias. Quiero agradecer en primer lugar tanta generosidad, ¿verdad? Tanto por parte de Pepa y de esta casa. Cuántas veces he soñado con esta casa, con estar aquí presentando una primera novela, que era una vieja aspiración que una tenía, pero nunca tenía tiempo para encarar el largo recorrido. Y ahora, como bien dice él, gracias al tren Sevilla-San Fernando, tuve las 3 horas diarias necesarias para poder hacer una novela sin que perdiera ese ritmo y ese compás que dice Telle, que es cierto que tiene mucho de vaivén de tren. E incluso la novela está construida de manera que alguien que viaje en un tren como yo pueda leer cada capítulo de una manera separada, ¿sabes? O sea, me he solidarizado con mis compañeros de tren y con la vida diaria también, que no nos da tiempo, desgraciadamente, a poder leernos una obra, ¿sabes? Siempre, si la dejas parece que tienes que volver, esas cosas así. A mí particularmente como lectora, pues me da coraje. Y entonces digo, no, voy a hacerlo compartimentadito, aunque está todo relacionado, por supuesto. Es como un tapiz en el que cada hilo, por separado, tiene su propio color y su propia estructura, pero que para apreciarlo tienes que ver el conjunto. Y eso es Media Sangre. Y bueno, yo también quiero agradecerle mucho a Telle sus maravillosas palabras, siempre desde el gran amor que nos tenemos. Si no me quisiera tanto, no hablaría tan bien de mí, seguro. Pero bueno, la verdad es que... Yo hablaría bien de ti aunque te odiara. ¡Ay! Ya no, es que es para comérselo. Bueno, pues Media Sangre surge de una necesidad de contar una historia. Porque en el confinamiento, cuando tuvimos todos tanto tiempo para leer y tanto tiempo para tantas cosas, y todos los días se nos hacían tan eternos, creo que como toda España yo me harté de leer, claro, aparte del teletrabajo, o sea, te acababa el teletrabajo y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues me pongo a leer. Y la verdad es que echaba de menos que alguien me contara una historia, como en el estilo de los viejos trovadores, como en la naturaleza más profunda de la primera literatura. Te voy a contar una historia, como el cantar del Miocí. Eso ahora nos hemos metido mucho en un modelo de literatura que parece que está que quiere desarrollar una cosa que algunas veces, por lo menos a mí lo que me pasó cuando leí lo del confinamiento, cuidadito, esto es generalizar, no es, hay particularidades, por supuesto, hay ejemplos maravillosos de todo lo contrario que estoy diciendo, pero yo echaba de menos que alguien me contara una historia que me divirtiera, que me apasionara, que me hiciera pensar, pero sobre todo que me llevara a un mundo diferente. Y Media Sangre cumple también una premisa que yo tenía muchísimas ganas de hacer desde que, como bien dice Telle, leí 100 años de soledad y leí El callejón de los milagros de Naguib Mahfouz. Construir un micromundo. Cuando yo leía esos micromundos, yo decía, por favor, qué maestría, ¿quién pudiera hacer una cosa como esta? Me parecía increíble que alguien con palabras construyera un mundo solo para ti. Y honestamente he intentado hacerlo y sí, se basa en Cádiz, que es el mundo que yo conozco. Pero también estoy segura de que podría pasar aquí en Jerez. Conozco barrios aquí en Jerez donde esta historia podría suceder. Y también conozco Triana y también podría suceder. Porque está llena de personajes maravillosos, está llena de personajes con un ingenio increíble, con historias para contar que parecen cotidianas, pero cuando tú la escuchas dices, Dios mío, esto es veneno amasado, esto es petróleo lo que esta persona me está contando, y está ojiplática escuchando una cosa tan surrealista que tú dices, es que cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad, que es como empieza en la primera frase de la novela, porque es que realmente
te quedas alucinada de hasta qué punto la realidad supera millones de veces a la ficción. Y solo se tiene uno que tomar la molestia de escuchar y después de dejarse llevar por la imaginación a reconstruir y hacer de aquello un compendio que tenga un poquito de sentido, que eso también es un poquito de... Hombre, por Dios, no, es que a eso voy. ¿Cuál fue lo que a mí me motivó? Bueno, pues me motivó que yo conocí a alguien que se llama Erasmus Vera y entonces él empezó a contarme cosas de su infancia y adolescencia, años 80, una época, como él ha dicho, muy, muy complicada en Cádiz, con épocas de reconversiones, de huelgas salvajes, de incendios. Cádiz, yo me acuerdo que estaba incendiada, paseaba por las calles del centro y estaba todo lleno de piras, de contenedores ardiendo. Y entonces también se juntaba con otra cosa que fue la lacra de la droga, que golpeó, y por eso puedo decir que puede ser Cádiz, pero puede ser cualquier otro sitio, porque eso nos afectó a todos. Entonces, claro, cada uno lo llevó como buenamente pudo. Dice él de mis personajes, lo que sí he querido es devolverles dignidad. Porque, claro, el hecho de que alguien en un momento de su vida pase por una determinada circunstancia no le hace indigno, no hace que nosotros tengamos que tratarlo de una manera cruel. Simplemente esa circunstancia podría haberle pasado a cualquiera de nosotros. Y nosotros nos libramos. ¿Por qué? Yo simplemente porque vivía al otro lado de la vía del tren. La vía del tren fue esa frontera que marcaba una ciudad. Había un lado del tren y otro lado del tren, como las ciudades que tienen río, que hay una orilla derecha y una orilla izquierda, ¿no? Pues lo mismo en Cádiz, pero con la vía. Entonces, a mí me libró de aquello. Viví al lado del cuartel de la Guardia Civil, que claro, poquitas bromas con el cuartel de la Guardia Civil al lado. Sin embargo, claro, en la otra parte de la vía del tren la vida era mucho más complicada. Y hay que tener un respeto hacia estos personajes y hacia muchas historias que me han contado, que yo he suavizado, algunas no las he contado, porque me parecen demasiado duras, pero no por nada, sino porque creo firmemente que es eso, ¿no? Las circunstancias vitales de cada uno son las que marcan su devenir. Y no tenemos por qué tener una falta de respeto hacia esas personas porque se merecen todo el respeto del mundo, porque es simplemente lo que les tocó vivir. Entonces Erasmus me fue contando esas cosas y un día me contó que había un valle en Cádiz que yo no conocía, que se llama Casa Eusebio, aquí está Pello, que es su dueño, y resulta que en ese bache están en una cajita de caudales, como tienen muchas personas en su casa para guardar billetitos, por si acaso, yo qué sé, en un momento determinado pues hay que arreglar la lavadora, pues tener algo de liquidez, digamos, de cash en casa, porque claro, el de la lavadora, no sé ahora que está todo muy moderno, pero antes de datáfono no llevaba. Y entonces pues tú tenías tu cajita de caudales con el dinerillo ese por si acaso, ¿no? Para urgencia. Bueno, pues en una cajita como esa se guardan las cenizas de un señor con un Viterca, medio porro y unos cascos porque le gustaba escuchar Camarón. A mí cuando me contaron aquello, digo, ¿cómo? Digo, yo esto lo tengo que contar en alguna parte. Yo esto lo tengo que contar en alguna parte porque es que esto ya merece una novela. Y entonces me llevó Erasmus a Casa Eusebio, lo que es absolutísimamente real. Porque además con esta novela me ha pasado una cosa muy curiosa. Lo que es real la gente no se lo cree. Y lo que es absolutamente ficción, la gente dice, esto me lo creo. Porque es verdad que es tan disparatado. El bache está reproducido tal cual, porque el bache es para verlo.